Amén. Amén. Bueno, Lisandro en realidad de diferentes maneras ya se fue presentando. Ayer conversaba con el pastor Lisandro y decíamos, bueno, él en realidad dentro del marco de la IELU fue el pastor de vanguardia, allá por la década del 80, sacó de la comodidad, entre comillas, a la iglesia, ayudándonos a pensar sobre una pastoral diferente que no estaba dentro del programa de la iglesia en su momento, pero bueno, este concepto de reforma que significa estar en el camino, y mientras uno camina, mira el dolor, mira la exclusión y la inclusión. Él identificó que debíamos empezar a mirar al prójimo con ojos de amor. Y mirar al prójimo con ojos de amor significa mirar a otros y a otras en sus dolores y cómo podemos ser voz profética. Así que Lisandro en la década del 80 empezó la pastoral de VIH, no en el marco de la IELU primero, porque allí no tuvo cabida, sino primero en el movimiento ecuménico por los derechos humanos. Y después la Iglesia Evangélica Luterana Unida entendió que eso era parte del anuncio del Evangelio. Así es que Lisandro, en su calidad de pastor, de docente, profesor de historia en la universidad, fue desafiándonos a todas y a todos. Y ayer le decía, esta fue la antesala de poder trabajar programas ESI, programas género, en el marco de la iglesia. Y hoy, bueno, lo tenemos en medio nuestro, ya lo hemos escuchado con alguno de sus aportes, y ahora nos va a seguir desafiando, provocando. Vamos a grabar esta ponencia del pastor Lisandro, y después nos va a desafiar a trabajar en grupos, a partir de una consigna que la pastora Delia nos va a plantear. Bienvenido, Lisandro, te escuchamos con gusto. Tenemos más o menos unos 25 minutos, porque ya hemos tomado mucho tiempo y habíamos prometido a 11:30 estar cerrando este espacio, lo cual no significa terminar. Así que bienvenido, Lisandro, y es tuya la palabra y el espacio. No, la palabra no es mía, es de todos nosotros. Es una Bien. palabra compartida y realmente te doy gracias, le doy gracias al comité educativo de haberme invitado porque me introdujo nuevamente en la pasión de crear cosas nuevas. Entonces, mi idea es decir, primero, encontrar un vocabulario para hablar con todos ustedes en su diversidad. No voy a hacer proselitismo. No me gusta hacer proselitismo porque me parece que eso no es respetuoso con la diversidad y la identidad de cada uno de ustedes. Estoy metido en renovar mi vocabulario religioso para que la gente del día de hoy me entienda, la gente que hoy estamos todos preocupados por lo que pasa en Guernica, tenerlo en nuestra mente, es decir, cómo podemos prepararnos para hablar con estas circunstancias, con nuestros contextos. Es decir, soy pastor de la iglesia luterana, eso ya les dice algo. Es decir, soy parte de un proceso de reforma que no comienza con Lutero. Es decir, comienza con los primeros movimientos de reforma monástica. En el siglo XI, siglo XII, empiezan ya un montón de cristianos realmente comprometidos buscando una iglesia simple, pobre, que realmente le hable al contexto. Muchos de esos que hoy son santos y están en los altares fueron excluidos, marginados por sus aportes novedosos a la visión que tenían de la vida. Entonces, como docentes, y pensando en Rita, en la serie de Netflix,
¿estamos dispuestos como docentes a reformarnos nosotros mismos en nuestra mentalidad, como se reformaron esos hombres del relato que nos trajo Daniela del libro de los Hechos? Es decir, ¿o están dispuestos ustedes a ser herramientas del status quo o herramientas de un nuevo mundo? Es decir, sé que es muy difícil, es más difícil cambiar las estructuras educativas que las de la misma iglesia. O sea, sé que la tarea de ustedes es increíble y las entiendo en las limitaciones que están. Pero si no tenemos pasión, la docencia yo la vivo como realmente como un ministerio, pero bien entendido, no para que nos pidan que tengamos menos sueldo y todo eso, no, eso es demagogia, sino como identidad. Ustedes tienen una identidad de ser promotores de un cambio en la sociedad. Siempre decimos, la iglesia luterana es la iglesia que siempre se reforma, lo decimos, no lo hacemos. O sea que hay dos cosas. Es decir, en la historia de la filosofía que todos ustedes conocen, saben que hay dos grandes movimientos. Están los platónicos con el mundo de las ideas y los aristotélicos con el mundo de la realidad. Nosotros los luteranos somos platónicos. Es decir, para nosotros lo más importante son las ideas, el mundo de las ideas. Y ese mundo de las ideas va a conformar nuestra forma de vivir. Los principios, las ideas son esenciales para nosotros. Es decir, los aristotélicos toman más la realidad, parten de la realidad para su reflexión. Nosotros partimos, es decir, los luteranos a través de San Agustín, porque Lutero era agustiniano y nosotros somos agustinianos, estamos en ese mundo ideal, que no siempre lo cumplimos, no todo, es decir, yo no soy el modelo del pastor luterano, es decir, hay diversidad en lo que hablan. Ustedes digan, lo dijo el pastor Lisandro, punto. Es las ideas mías que voy a tratar de hacer un experimento con ustedes. Cuando me invitó Vilma a dar esta charla, dije, ¿qué diablos hago? Para que les sea útil a ustedes. Entonces voy a hacer una experiencia, demostrar que las afirmaciones teológicas de nuestra iglesia tienen implicancias políticas, que no están en el aire. Es decir, del aire traemos las ideas, pero para aplicarla en Guernica, aplicarla en los contextos, en el contexto que estamos viviendo ustedes todos. O sea, mi intento que voy a hacer y después que espero que lo critiquen y porque la única forma de hacerlo de ustedes es criticándolo. Si no lo critican, no he alcanzado mis objetivos. Entonces, he preparado un pequeño PowerPoint. Discúlpenme que venga con el PowerPoint. No pude hacer las series de Rita, pero bueno, ustedes me entenderán. 25 minutos no es suficiente para nada, es decir, es menos que un sermón. Pero acá tienen, es decir, lo que quise poner en contexto es la iglesia que siempre se reforma. Esa es la idea que tenemos de nuestra iglesia, una iglesia dinámica que siempre se tiene que embarcar en cosas nuevas, renovar el vocabulario religioso, renovar nuestras ideas. Hay cantidad de cosas que decimos que la gente de nuestro mundo no nos entiende. Entonces, quiero hacer un paralelo. La iglesia que siempre se reforma puede ser el proyecto educativo que siempre se reforma y se actualiza. Ese va a ser el objetivo. A ver, podemos pensar que con ideas teológicas reformar y espero que ustedes salgan de aquí con algún cambio. Si se van de la misma forma que llegaron, habrá sido mi fracaso. Continuamos la siguiente. Acá está, la idea de la conversión permanente. Esto es típico de los luteranos, es decir, estamos siempre abiertos, estamos llamados, no abiertos,
no estamos abiertos, somos cerrados. Pero el Evangelio, según lo entendemos, es a un cambio permanente, dinámico. Como empezaba el texto bíblico, embarcarnos, tenemos que embarcarnos para ir a otros horizontes, embarcarnos. Esa palabra del texto que eligió Daniela me llamó la atención en esta mañana, no lo había pensado, es algo que me encuentra esta mañana, embarcarnos en cosas nuevas. Y esto es justamente cosas nuevas, y no por la novedad, sino como contracultura. Me encanta ser contracultural, de ir en contra de la corriente. Es decir, y creo que esa es la idea que Lutero tenía de la vida cristiana. El bautismo, la conversión no es algo del pasado, es algo de hoy. Es decir, siempre esa dinámica, él usa un lenguaje un poco que habría que adaptarlo, pero el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado para pasar al arrepentimiento. Esto quiere decir que tenemos que construir, bueno, acá no es muy lenguaje inclusivo, el ser humano nuevo. Cómo construir el ser humano nuevo. Ese es el objetivo de todo colegio. Construir el ser humano nuevo, que ha de vivir en justicia y pureza. Imagínense decirle en Argentina que el objetivo de los IEA, de nuestra iglesia, es educar para que los jóvenes que ustedes tienen en el camino, en ese embarcarse junto con estos jóvenes, con esto, es para formarlos en justicia y pureza. Esas dos palabras me parecen tan importantes en el contexto argentino. Ojalá que ustedes puedan justicia, queremos justicia. Escuchan la cantidad de reclamos de distintas agrupaciones que en la Argentina piden justicia, y pureza es lejos de toda corrupción. Imagínense que empecemos nosotros a formar a nuestra gente, que hay principios que no podemos transgredir. Es decir, porque nosotros somos constructores de justicia y pureza. La conversión, ese proceso de justicia y pureza, tiene que ser dinámico. Todos los días vamos a encontrar, así como nos encontramos con este texto del libro de los Hechos y produce en mí una reflexión que nunca había hecho, el proceso educativo también tiene que ser permanentemente, cada día, en cada circunstancia y con cada alumno que ustedes están trabajando, tiene que ser un proceso de conversión. El otro me convierte, el encuentro con el otro me convierte. Si no estoy abierto a esa conversión, el encuentro con el otro es una ficción. Y no transformemos nuestros proyectos educativos en ficción. No hagamos como que estamos educando. Si ustedes no tienen pasión por la justicia y la pureza, no son docentes. Eso queda para mí claro, es decir, ustedes son docentes de valores. No, algunos de mis exalumnos en el IEA de Villa del Parque me encontraron en el Facebook, y algunos de ellos han pedido ser mis amigos en el Facebook, entonces tengo una pequeña comunidad de exalumnos que ahora son abuelos, son profesionales muy así afamados. Y entonces me dice, mire, profesor, con usted en el colegio mucha historia no aprendimos, pero sí valores. O sea, me encantó que me dijeran eso, era como un premio. Dije, qué estupendo que haya podido ser el docente que me recuerdan por los valores. Recuerden que yo fui docente en el IEA durante gran parte de la dictadura. Ser docente en ese contexto, donde tenía que hablar de la democracia, tenía que hablar del respeto al otro, al diferente. Es decir, fue un desafío terrible ser docente en aquel contexto de tanta violencia, pero que después de los años uno a veces siembra y no sabe qué pasó con lo que sembró. Y para mí es maravilloso, el Facebook sirve para darme cuenta de qué sirvió mi actitud docente, y ojalá que les pase a ustedes lo mismo. Continuamos, porque si no los 25 minutos se van a pasar muy rápido. Acá está el tema de la identidad luterana. ¿Cuál es nuestro
esencia, podemos decir, son sola fe, sola gracia, solo Cristo. Esto lo decimos permanentemente, esta es la teoría. Esta es la teoría que ustedes tienen, sola fe, sola gracia. Gracia es lo que el Papa Francisco habla todo el tiempo de la misericordia, de esa misericordia ilimitada. Entonces, y esto hay que leerlo, muchos luteranos lo leen por separado, como que fueran estancos, son todos, yo siempre hago una sola frase, es decir, ¿cuál es la identidad luterana? Son los luteranos los que creen y tienen fe, no solo creer, sino porque creer es muy académico, sino la fe, la confianza. ¿Tienen confianza en qué? En la sola gracia, es decir, en esa misericordia radical de amor por las personas, no por los dogmas, por las personas, que solamente Cristo nos mostró, es decir, el modelo de esa radicalidad es Cristo. Cristo es realmente para la gente religiosa de su tiempo un tipo muy molesto. Siempre estuvo desafiándolo. Está escrito tal cosa en la Biblia, pero yo digo tal otra. Siempre estaba, me encanta, y ojalá que los que son cristianos no puedan leer en el Nuevo Testamento. Fíjense a quienes tocaba. Jesucristo era muy toquete. O sea, en nuestra cultura sería un abusador casi. Es decir, tocaba mucho a la gente, pero su toque iba para la gente que la sociedad no quería tocar. Estaba prohibido tocar a un leproso. Y él los tocaba. A las mujeres, es decir, su relación con las mujeres es revolucionaria, porque las mujeres no podían ni salir a la calle solas. Es decir, esa mujer que va en medio de una multitud que lo estaba apretando, él pregunta, ¿quién me tocó? Imagínense, en medio de una multitud, sin la distancia social que ahora se nos obliga, estaban todos apretados. Y él siente que hay alguien que lo toca a él de forma diferente. Dice, ¿quién me tocó? Imagínense, pobre mujer. La mujer primero estaba en público, transgresora total. Se anima en público una mujer a tocar a un varón, es un escándalo. Un escándalo. Entonces Cristo pregunta, pobre mujer debe haber quedado humillada. ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen, no seas exagerado, ¿qué sabemos si estás todo apretado por todos lados? Pero él sabía que alguien le había tocado de forma diferente. Y cuando la otra no tiene otra cosa que decir, fui yo, le dice, tu fe te ha salvado. Esa fe revolucionaria, esa fe que desafía. Eso la escritura es que nosotros no nos creemos el relato, no somos fundamentalistas. Los luteranos tenemos una educación crítica. Permanentemente nosotros no nos creemos los relatos, somos críticos frente a cualquier tipo de relato. Nuestra aproximación a cualquier documento histórico, yo estoy haciendo ahora un relevamiento de las obras de arte y de la arquitectura en el cementerio de la Recoleta. Y quiero mostrar otra visión, porque todo el mundo repite siempre la misma cosa, que son mitos. Es decir, ser ese tipo que, a ver, ¿cómo es el otro lado? ¿Cómo es el otro lado de las cosas? Es decir, muchas veces en mis visitas así de turismo, paviando en algún lado, digo, ¿y cómo es la parte de atrás? ¿Y cómo es el otro lado de este monumento? Porque siempre en la foto me muestran el frente, la otra vez en París en el Arco de Triunfo. ¿Y cómo es el otro lado? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa en el barrio donde está tal cosa? O sea, la educación tiene que justamente mostrarnos que es posible mirar el otro lado de las cosas en forma crítica. Seguimos. La otra imagen, por favor. La sola fe. Es decir, somos agustinianos. ¿Y qué es lo que define los actos éticos? La intencionalidad.
Es decir, fíjense, en el mundo político de hoy, hay mucha gente que quiere manipular a la gente. Hacen cosas buenas, hacen cosas, reparten comida. Ajá, pero lo reparto para que tengas el voto. O sea, nosotros tenemos que ser críticos de la manipulación. Nuestra educación no puede ser manipuladora. Nosotros tenemos que desarrollar la independencia, la autonomía. Por eso, es decir, a partir de la sola fe, ¿qué define nuestro acto educativo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué somos docentes? ¿Somos docentes por el salario? Sí, tenemos derecho a tener un salario justo, que no lo tenemos. Como docente no hay salario justo. Eso es un reclamo, pero no somos solo por eso. Hay una vocación. Aun cuando no nos pagaran, vamos a seguir siendo docentes. Es algo propio en el ADN de cada uno de nosotros. Entonces, hay que distinguir la fe, que es dinámica, creativa, del creer. Hasta los demonios creen. En la Biblia dice, ahí está citado, en Marcos 5, dice, la legión de demonios creen, pero no confían. No confían, no tienen la confianza. La fe implica confianza de la misma manera, casi sinónimo, como el amor, amar un proyecto. Es decir, ¿cómo podría yo como docente, me gustaría ser el pastor de todos ustedes, para fomentar en todos ustedes la pasión, apasionarse para tener un proyecto, el proyecto educativo, un proyecto que sea realmente alternativo, que no sea solamente lo que nos llega desde el ministerio, donde nos dicen tienen que hacer este programa. Sí, lo vamos a hacer de la mejor manera, pero ¿para qué? ¿Cuál es la intencionalidad de nuestro cumplimiento de un programa? Es decir, en la época que yo estaba en el colegio había que presentar una programación, los tiempos, esto, lo otro, realmente, y cada rato nos cambiaban de programa y había que presentar los programas de otra manera, etcétera, etcétera, cosa que me aburría. Digo, estos funcionarios no tienen otra cosa que hacer, porque cambiaba la palabra del programa, ellos se quedaban contentos con los papeles y yo seguía haciendo exactamente lo mismo que el año anterior. Pero el tema es por qué somos docentes, por qué somos escuela, y ser no siervos del ministerio, de ningún dogma. Entonces, vivir en una cosa que me interesa, es decir, en toda mi vida he pertenecido en Argentina a distintas minorías. Por lo tanto, el respeto del pluralismo forma parte de mis convicciones. Es decir, creo que muchas veces nos mantenemos en silencio frente a situaciones de mucha necesidad de que haya una palabra de cambio. Pero siempre en el amor, es decir, servimos, soy revolucionario, no con los... hay una herramienta, yo no uso la palabra nunca armas. La educación no tiene armas, tiene herramientas. Siempre tenemos herramientas y yo confío en la docencia. La docencia, es decir, hay un dicho que todos conocemos, la letra con sangre entra. No, entra con amor, con afecto, con convencer al otro, que es una tarea hermosa de ayudar al otro a ver otras posibilidades, otro desarrollo, otra creatividad. Recuerdo como profesor de historia en el colegio, había una pregunta que lo podía destruir a los alumnos. Le decía, mira, te voy a hacer una pregunta que no está en el libro, no lo vas a encontrar en el libro y lo que te mandé a leer, no. O una pregunta que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho, no tiene. ¿Qué pensás vos de este acto? ¿Qué pensás vos de esta batalla, de este personaje? Esa era para mí la tarea. Le digo, no te voy a juzgar por lo que me digas, sino cómo me lo decís, cómo fundamentás
tus posiciones. Es decir, eso, el hecho educativo tiene siempre que terminar con esa pregunta, ¿qué pensás vos? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cuál es tu idea de este hecho, de lo que ustedes enseñan, ¿no? Tenemos profesores de educación física, bueno, ¿qué pensás de este ejercicio? ¿Te sirve, no te sirve? En todos lados, que el otro se pregunte, ¿para qué sirve esto? ¿Para cómo lo hago? La identidad. Continuamos porque nos vamos. La siguiente, siempre estamos trabajando, la tendencia de los funcionarios es pensar que trabajan con papeles, y en la iglesia también. Es decir, trabajamos con personas, la fe nos revela, nosotros no creemos en un libro. En nuestras iglesias está la peligrosa tendencia de poner la Biblia abierta en los altares. Esa es para mí la imagen del fundamentalismo total. Yo no adoro un libro. Me molesta que pongan la Sagrada Biblia. No es sagrada, es un texto, testimonio, es un documento de estudio, de trabajo, que no está para estar en el altar, sino en mis manos, para tenerlo como una herramienta de transformación. Es decir, nosotros hablamos con personas. Hablamos a veces nuestros alumnos. Los alumnos, esa idea de el alumno no existe. Existen alumnos concretos en circunstancias específicas que nos permite romper con todos los dogmas. Trabajamos con personas, no con dogmas, no con programas educativos que lo hacemos a veces dogmáticos. La humanidad es el centro de la fe. Es decir, siempre hablamos de un concepto teológico, la encarnación de Dios. ¿Qué significa eso? Es decir, que nuestra revelación, lo que nos revela es la humanidad. Jesucristo es el Hijo de la humanidad, no es el Hijo del hombre, bueno, lenguaje machista, es el Hijo de la humanidad. Nos viene a mostrar el modelo, cómo tendría que ser. Amar, fíjense en el Antiguo Testamento, amarlo como te amas a ti mismo. Eso es el Antiguo Testamento. Jesucristo rompe con eso. No somos nosotros la medida del amor. Dice, ustedes tienen que amar hasta la cruz, como yo los he amado. Él dice, como yo los he amado. Y eso me parece estupendo. ¿Cómo nos amó? Hasta la cruz, dar la vida por el otro, la otra. Me parece eso estupendo. Nuestra fe tiene que llevarnos al martirio. Al martirio en el sentido de la palabra, no significa literalmente muerte, puede estar incluida la muerte, pero es el testimonio, que la gente sepa claramente que nuestros colegios tienen identidad, son santuarios del pluralismo, son santuarios de la persona. O sea, creo que esa es la dinámica en la cual Cristo nos pone, la aceptación como el respeto al pluralismo es lo que nos permite terminar con todo discurso hegemónico, que existe muchísimo en nuestro vocabulario político. Me molesta que alguien diga el frente de todos. Me molesta. Porque yo no soy parte de ese frente. Por lo tanto, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde estoy colgado en ese proyecto? Concretamente, es decir, tenemos que ver que hay vocabulario que se infiltra. Yo permanentemente estoy cuestionando mi propio vocabulario. No siempre soy totalmente coherente con mi compromiso del vocabulario inclusivo. Tengo que estar permanentemente revisando qué digo, cómo lo... Por ejemplo, yo tengo más de 65 años. Ustedes me consideran población de riesgo.
No soy yo de riesgo, discúlpenme, yo no soy un riesgo para ustedes, yo estoy en riesgo, soy población en riesgo. Fíjense cómo el vocabulario, o sea, me da la sensación que cada vez que salgo a la calle la gente sale disparando porque soy un tipo de riesgo. No, ustedes, los demás, los que tienen menos de 65, son una amenaza para mí. Ustedes son los que son de riesgo. Yo estoy en riesgo. Hice un pequeño trabajo de comparando las cosas que había, que era difícil de hacer en la primer pandemia, la del VIH, y cómo alguna serie de cosas se reproducen ahora en esto, el barbijo. Me acuerdo con el VIH que la gente usara el preservativo. Los argumentos para no usarlo, todo lo que teníamos que luchar para que la gente incorporara como medida de prevención el preservativo. Es exactamente lo que la gente hace con el barbijo. Me asfixio, no lo puedo, esto, lo otro. Que es una medida de prevención, es una de las pocas cosas eficaces que se han demostrado. Fíjense cómo las actitudes se repiten y la gente no analiza lo que dice. Yo creo que las clases, los sermones también, ¿qué decimos en los sermones? ¿Cómo hablamos en los sermones? Es decir, tenemos que hacer una revolución permanente. La iglesia que siempre se reforma es el proyecto educativo que siempre se reforma. Continuamos, por favor. ¿Cuánto me falta, Vilma? Ya me pasé. Según mi reloj, como que te quedan 5 minutos. Siempre quedan 5 minutos nada más, vos me engañás. Bueno, sola fe, continuamos. La relación con una persona, ya lo vimos, la inclusión radical. Es decir, cuando yo empecé a trabajar con el VIH, tenía que justificar permanentemente por qué mi acompañamiento con grupos que estaban siempre en conflicto con la iglesia, porque yo tenía toda una actitud diferente. Entonces, en el Evangelio dice que tenemos que ser mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Entonces, yo en el contexto en que me cuestionaban la aproximación realmente inclusiva a poblaciones de orientación sexual diferente, a usuarios de droga, a personas en situación de prostitución, donde tuve que cambiar todo mi vocabulario y mi mentalidad, porque el cambio de vocabulario es cambio de mentalidad. Realmente uno tiene que ver cómo uno va haciendo todo un caminar. La sola gracia, es decir, ¿cuál es la condición para ser parte de la iglesia? La fe. Si yo pongo ahí, mire, un poquito de monogamia, un poquito de fidelidad, entonces soy yo el centro. Es decir, nuestra forma de incluir a las personas es solamente sus convicciones. La inclusión no es la orientación sexual de la persona, no es lo que hace, sino lo que es como persona. Entonces, la iglesia, las iglesias luteranas tienen el mensaje que tenemos en América Latina hoy como iglesia y como institución educativa es ser espacios de reconciliación. En este momento creo que esa es la gran tarea. Cómo ayudar a las personas que forman parte del proyecto educativo de la iglesia a encontrar que somos espacios de reconciliación. Es decir, nada puede robar la misericordia con que miramos la realidad. La misericordia es una regla de nuestra vida. No puede haber ningún reglamento en el colegio si no va acompañado de misericordia. Los reglamentos son necesarios para una convivencia, pero no pueden ser
mirados como el objetivo en sí mismo. Nuestro objetivo es la inclusión radical, la misericordia. No puede haber, y eso no lo digo yo, es decir, el Papa Francisco es cada vez más luterano, por suerte. Lo dice él, no puede haber la predicación de la ley sin misericordia. No puede haber ningún estatuto, ningún reglamento en nuestros espacios educativos si no se los mira con misericordia. Y ustedes mismos, los directivos, mirar al conjunto de la comunidad con misericordia. Aún al docente más rebelde, ¿cómo puedo llegar con misericordia a ese docente que está haciendo desastre? ¿Cómo puedo mostrarle que aún así lo loco que es, nuestra comunidad lo escucha? Lo escucha. Ahí está el gran tema, ¿no? De la escucha, del acompañamiento, es decir, la misericordia y la mirada favorable de Dios para con todos. O sea, romper las grietas. Como comunidad no podemos aceptar ninguna grieta. Y vemos cómo la grieta va creciendo y se profundiza. Eso tiene que ser un proyecto educativo, tiene que tratar de decir no a las grietas de ningún tipo. Continuamos. En la siguiente imagen, la sola gracia, toda inclusión, la misericordia cambia. Nuestros conceptos de misericordia también van cambiando. Es decir, mi experiencia personal, cuando empecé con el tema de acompañar a las personas con VIH, no sabía dónde iba a ir a parar. Y muchas veces la gente piensa que yo iba al hospital a convertir a la gente. No, iba al hospital a convertirme yo. A veces en mi iglesia me preguntaban, ¿cuánta gente se convirtió con tu trabajo? Una, yo. El que se convirtió, o sea, el proyecto educativo tenga esa fuerza de ser aquella cosa que cambia. Nuestra misericordia tiene que cambiar. Cuando empecé con este trabajo, yo hablaba de las prostitutas y me quedaba tranquilo, siempre había hablado así, punto, hablaba. Cuando empecé a escuchar las historias, dije, no, son personas, no puedo olvidarme que son personas en situación. La prostitución es la situación, no la persona. Nadie nace para ser prostituta, nadie elige ser prostituta, es la circunstancia. Entonces tuve que ir cambiando mi mente y mi lugar de conversión a quienes tenía que convertir era a mis colegas. Cómo convertir a mis colegas en la iglesia, que era el gran problema. Entonces, ¿cómo ser un proyecto educativo de radical inclusión y convencer a todos los colegas de ustedes? El problema no van a ser sus alumnos, son sus colegas. Primero ustedes que tengan la pasión de decir, yo quiero este proyecto fundado en la misericordia, la sola gracia, la sola misericordia. Y esos son ejes de nuestro pensamiento, de nuestras iglesias. Y creo que yo al hacer y a preparar esto, para mí el primero que fue cambiando con todo esto, mirando con otra radicalidad, fui yo. O sea, acá lo que estoy compartiendo es cómo ha cambiado mi mirada con respecto al proyecto educativo de la iglesia, aplicando, poniendo en conexión dos cosas que hasta el momento lo tenía separado. ¿Cómo hago para vivir esto en el proyecto educativo? Continuamos. La siguiente, ahí está, la sola escritura. Aquí es el tema, no somos fundamentalistas, por favor, los luteranos no somos fundamentalistas y estamos en contra de toda interpretación fundamentalista de cualquier relato. Es decir, toda la amnesia histórica, es decir, fíjense cómo hicimos un ejercicio con el texto que trajo Daniela y cómo lo podíamos leer de otra manera.
¿Cómo podíamos ser críticos, decir dónde está el escándalo de este texto, de no tener, de ubicarnos en el tiempo? Pero miren que esto que pasaba en aquel contexto era importante, era un cambio radical. Esos hombres estaban cambiando de mente. Es decir, aceptar que una señora te invite a su casa, aún hoy, sería muy dudoso. ¿Qué pasa con esta señora? ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere de mí? Que sería como Isabel Sarli, ¿qué quiere usted de mí? Entonces, aquí está el tema, ¿no? De cómo todos cambiaron en ese texto, en esa pequeña, cómo cambiaron los hombres, cómo cambiaron las mujeres. La iniciativa de las mujeres fueron aceptadas por hombres que hicieron cambios mentales. O sea, es precioso ese texto que nos han... y entonces evitar todo anacronismo, no mirar el pasado con los ojos del presente. Es decir, por ejemplo, como profesor de historia, todo el cuestionamiento a Roca. Roca en ese momento, si no hubiera intervenido, y con todos los, discúlpenme, los araucanos, son invasores en Argentina. Ellos entraban y sometieron a los tehuelches. Y en aquel entonces le imponían a los tehuelches que vayan a robar ganado a los argentinos. ¿Para qué? Para llevarlo a Chile y venderlos en Chile. Entonces, Chile estaba avanzando a través de los araucanos hacia el sur de la Argentina, que no era parte del territorio, era en teoría, pero no estaba ocupado realmente. El mapa de la Argentina es construido por Roca. Entonces, nosotros no podemos darlo con anacronismo. Por supuesto que hoy nadie va a hablar de conquista al desierto, campaña al desierto, que la primera campaña al desierto la hace Rosa con ese nombre, que fue un fracaso. Roca lo hace en la década del 70 bajo la presidencia de Avellaneda para consolidar un poco, decir, poner frontera, decir, este espacio es de la soberanía. Es un defensor con todas las críticas que podemos hacer con los criterios de hoy, pero no eran los criterios de aquel momento. Es decir, aquí es el tema de nuestra función crítica, es ubicarnos a nuestros alumnos en los contextos históricos, como hoy yo estoy insistiendo, miren que estamos haciendo esta reflexión en un contexto determinado, no lo estamos haciendo en el aire. Nunca estamos leyendo las escrituras en el aire, siempre lo hacemos, ni la historia la vamos hacia el pasado, sin anacronismo, sin llevar nuestros criterios de hoy, pero para transformar los criterios de hoy, para tener una relectura. No hay escritura sin interpretación. La función de un historiador es justamente, y hay varios historiadores entre ustedes, es comprender el pasado para explicar el presente, pero metiéndonos en la mentalidad, como nos metimos en la mentalidad del texto bíblico. O sea, no tuvimos un devocional por arte, por magia, porque lo tenemos que hacer porque siempre lo hicimos así. No, lo hicimos para que nos cambie, para que nos desafíe. Entonces, en la escritura hicimos una reinterpretación. ¿Qué significa eso que fue escrito al principio de la era cristiana, en un contexto determinado? Fíjense todo el significado que ha tenido para nosotros hoy. Lo mismo hacemos con la historia, o sea, la entendemos. A ver, qué tipo, que era un poco, ¿por qué yo iba al Hospital Muñiz? No para predicar, sino para comprender, no juzgar. No iba para jugar. A ver, ¿qué le pasa? Me acuerdo las primeras relatos de personas de identidad trans, que para mí era un mundo totalmente desconocido. Me cambió la mentalidad y digo, no puedo. Yo decía, son unos enfermos y me quedaba tan contento.
pero el diálogo nos hace vulnerables. A mí me parece estupendo. Un diálogo siempre tiene que hacernos vulnerables. Entonces, en el diálogo con nuestros alumnos, tenemos que ser nosotros, bajarnos del caballo y ser también vulnerable a lo que nuestros compañeros, la gente que nos rodea, nuestros colegas. Entonces, para mí el diálogo con las primeras personas trans que aparecieron en el hospital, a quien cambiaron es a mí. Y desde allí yo quise cambiar a la iglesia. Es decir, cambiar a mis colegas, que eran los más difíciles. Sí, es decir, ir al Hospital Muñiz y hablar con la diversidad que había allí, usuarios de droga, personas en situación de prostitución, gente gay. No tenía problema, era fácil entenderse. El problema eran mis colegas y sus sonrisas sospechosas. Siempre mis colegas al principio, llevó tiempo convencerlos, son de corazón muy duro, me llevó tiempo convencerlos y siempre me miraban con una sonrisa. Bueno, si Lisandro está trabajando en este tema, seguramente puede ser usuario de droga, es gay. Nunca me acusaron de ejercer el trabajo sexual. Eso me salvé. Es decir, siempre pensaron lo otro. Pero, es decir, cómo un docente también vive los riesgos de la conversión que ustedes tengan, de decir, no, yo quiero trabajar de esta perspectiva, puede cambiar muchas mentes y muchos corazones. Continuamos. La siguiente. Muy bien. Tenemos un Dios paradójico. Este es el último concepto. ¿Qué tipo de Dios? Yo no uso casi nunca la palabra Dios porque es tan general. Es decir, esa fuerza vital que mueve a la humanidad, esa fuerza escondida. Tenemos un Dios paradójico. Siempre Dios se nos aparece en los lugares más inesperados y en las personas más inesperadas. Les recuerdo el relato de los Reyes Magos, que no eran ni magos ni eran tres, pero venían guiados por una estrella. Venían a buscar al niño, al rey que había nacido. Hicieron todo equivocado. ¿Dónde lo fueron a buscar? Al palacio. Esa es la teología antigua. Es decir, el Dios poderoso. Yo saqué de mis oraciones el Dios todopoderoso. No, es el Dios todo vulnerable. El Dios de los cristianos, el Dios todopoderoso es de los griegos. El Dios cristiano es el que se hace totalmente vulnerable para decirle a las personas, yo ya estuve ahí. A las personas estigmatizadas, marginadas, discriminadas. Entonces, para mí lo maravilloso del proyecto educativo es descubrir que en las personas más vulnerables, tanto como colegas como alumnos, la fuerza, la idea se nos revela en las personas más inesperadas. Entonces, el Dios que está más allá de todas las convenciones humanas. Es decir, es un Dios que se hace vulnerable. Es decir, Jesús, ¿por qué muere en la cruz? Toda esa sanata de que muere por tus pecados, todo eso, es sanata. Lo fuimos creando con el tiempo. Jesús muere por sus opciones que son blasfema para los religiosos de su tiempo. Lo que hacía Jesús era una teología blasfema, escandalizaba. Me parece maravilloso lo que hace y lo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, Jesús va a la cruz porque se abrazaba con la gente políticamente indeseable. Todos, sean soldados del imperio, se recuerdan que el cura a un sirviente de un... Eso era un escándalo, este es un vendido.
y usaba misericordia aún con una situación escandalosa, con las mujeres, con los leprosos, con los enfermos. Es decir, toda la revolución. Tenemos una identidad, y cuando decimos el proyecto educativo que siempre cambia, es en esta dirección, es en esta dirección. Es decir, liberarnos, es decir, yo cumplía con todos los reglamentos, pero lo reinterpretaba de otra manera. Y entonces ahí está ustedes, ¿cómo podemos reinterpretar el proyecto educativo? Bueno, creo que los 5 minutos se me han pasado, pero me ha apasionado hacer este ejercicio tratando de ver cómo les podía hablar a ustedes. Es decir, mi ensayo es cómo hablarle a ustedes, de forma que en su diversidad me puedan entender. Y creo que voy a continuar haciendo este esfuerzo con ustedes y espero que ahora critiquen con ferocidad todo lo que he dicho y que me puedan devolver esa análisis, decir, este está totalmente loco. Díganlo, atrévanse. O esto es inaplicable porque los reglamentos hay que cumplirlo y todo. Díganlo, debatan, atrévanse. Porque nuestro colegio, nuestro proyecto, tienen que ser educados, tienen que ser escuchados, tienen que ser escuchados. Es decir, aquí es que escucharnos mutuamente. Estoy pensando a veces en Juan Pablo Klein. ¿Qué estará pensando en esa cabeza loca? ¿Qué estará pensando en lo que estoy diciendo, que él tiene tantas responsabilidades administrativas? Es decir, me gustaría meterme en la cabeza de nuestra amiga Sardá. ¿Qué estará pensando en esa cabeza? Muchos de los nombres, el profesor, el director de Granbura, ahí está Raúl. ¿Qué estará pensando que tiene tanta responsabilidad? Este es un irresponsable. O sea, Ahora, Lisandro, sí. ahora, Lisandro, muchas gracias porque nos das perfectamente pie. Primero, muchas gracias. Yo creo que nadie sintió, me animo a hablar por los demás, después alguien me levanta la mano, que nadie sintió que fue largo, sino que fue apasionado, desafiante, provocador, en un mundo muy particular de año y de nuestras vidas, la modalidad. Así que, como vos dijiste que te gustaría saber qué está dando vuelta en esas cabecitas, le vamos a pedir que nos cuentes cómo vamos a trabajar ahora. Bueno, también gracias Lisandro por tu presentación, tu apasionamiento y esto de movilizarnos hasta las fibras más profundas, ¿no es cierto?, para pensar y en actuar en nuestro desafío cotidiano, de ser docentes y escuela en el lugar donde estamos. El trabajo a seguir sería, o la dinámica, mejor dicho, a seguir sería la siguiente. Tendríamos 20 minutos para trabajos en grupos. Vamos a reunirnos en 5 grupos. Voy a decir cómo van a estar formados. Y primer cosa de la propuesta es reaccionar ante lo presentado por el colega Lisandro y amigo. Es decir, frente a lo que nos presentó y compartió, bueno, ¿cómo reaccionamos? Segundo, ¿cuáles son los desafíos para nosotras y nosotros hoy en este tiempo desde el espacio escuela y desde nuestra propia identidad? Es decir, reaccionar ante lo presentado, ante lo presentado, perdón, y cuáles son entonces estos desafíos para nosotras y nosotros hoy en este tiempo desde el espacio escuela y de nuestra propia identidad. Vamos entonces Antes de seguir, una cosa que hemos omitido, y es darle la bienvenida también a este espacio en su rol de directora a Verónica Weber,
que está en ese rol de directora en la escuela primaria, en el IEA de Caseros, desde el 1 de octubre, ¿no? Así que bueno, bienvenida Verónica a este espacio también. Lentamente va conociendo todos los espacios de trabajo, de reflexión. Así que bueno, nos alegramos tenerte acá. Muchas gracias, pastora. Bueno, ¿Cómo fueron los trabajos? bueno, vamos entonces creo que la riqueza, además de todo lo que hemos conversado, primero escuchado, compartido, que nos ha movilizado, Lisandro, lo que hemos trabajado en cada uno de los grupos. Les pedimos que después nos envíen los trabajitos o la síntesis que hicieron, para que podamos entonces ya la semana próxima sacar ese pequeño documento, pero pensé que, no sé, mi propuesta sería, nuestra propuesta, abrir la charla, no sé qué nivel quiere comenzar, qué grupo, y bueno, escuchar y después hacemos una síntesis global. Así que, no sé quién comienza, qué grupo. Nosotros, Bueno, Adela, inicial, vamos. nivel inicial. Bueno, nosotros tomamos de la mirada de hoy algunos conceptos que nos parecieron sumamente importantes, ¿sí? Mirar las cosas desde otro lugar, por sobre todas las cosas. Tomar las ideas platónicas como la búsqueda de algo nuevo, que fue mencionado hoy. Transgredir, pero el transgredir para dar a conocer, para informar, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Ejecutar con pasión, porque eso nos lleva a una mirada distinta, y el respeto por el pluralismo por sobre todas las cosas. Esa fue la mirada que tomamos de lo que habló el pastor, ¿sí? Y también armamos los desafíos que tenemos. Uno de los desafíos para nosotros tenía que ver con la mirada que cada uno le pone para la llegada de las situaciones en particular con cada una de las familias, sabiendo que, bueno, que las familias atraviesan por un montón de situaciones, pero buscar el camino adecuado para poder llegar a cada una de ellas, y de eso se trata y lo estamos haciendo. También buscar la mirada de la llegada del docente, es decir, cómo ejecuta esa tarea, para que esa educación sea justa por sobre todas las cosas. Y cuando hablamos de justa, es decir, que le llegue a todos por igual. Ver también las variabilidades que ayudan en la tarea para que la misma sea productiva, puesto que esta nueva configuración nos atravesó muchos cambios, nos sigue atravesando nuevos cambios, y esto nos habilita a cada vez a un nuevo desafío. Adecuarnos a las normativas que llegan de la Dirección General de Escuela, ¿sí? En los tiempos que llega, pero nunca perder la mirada de cada uno de nuestros espacios educativos y de nuestras escuelas para poder ejecutarlos. Seguir buscando nuevos desafíos y que cada desafío se convierta en un espacio de aprendizaje. Y también, por sobre todas las cosas, porque el nivel inicial es un nivel muy particular, ¿sí? Proyectarnos y buscar esta nueva mirada, ¿sí? Para cómo será el ciclo lectivo 2021 en nuestro nivel. Ya sea desde lo presencial, que será distinto, ¿sí? Porque no va a tener el encuadre de lo que tenía a lo último que dejamos estando presencial, o desde la virtualidad misma. Bueno, esos fueron los registros, los desafíos y la mirada de hoy, que tuvimos entre todo el compartir de los niveles iniciales de los distintos Muy bien. evangelistas. ¿Alguien del grupo que quiera agregar algo? ¿Listo? Siguiente grupo. No sé si quiere ir primaria, si no, vamos nosotros, secundaria. Vamos nosotros entonces. Bueno, ¿Secundaria? sí, vamos nosotros. Bueno. Lisandro, ¿estás preparado para la crítica, Lisandro? Se viene la crítica. Nosotros nos detuvimos en la crítica. Ya que teníamos la posibilidad liberada de poder criticar, lo hicimos. No. A ver, Fantástico. escuchame. Tomaré mi propio remedio. Claro. Anotamos muchísimas frases, digamos, así parecido a cómo trabajó inicial, pero nos quedó dando vuelta el tema de la misericordia, ¿no? Y la misericordia desde el 20 de marzo,
podríamos hacer un análisis de nuestro trabajo misericordioso previo al 20 de marzo y post 20 de marzo, ¿no? Y lo que nosotros notamos, Lisandro, es que sí, estamos totalmente de acuerdo con lo infinito de lo misericordioso que uno tiene que ser, como el valor que significa la misericordia, pero a su vez es como una mirada muy idealista la tuya, ¿no? De que todo tiene, la misericordia la tenemos que aplicar en todo. Y lo que nosotros notamos es que esa misericordia puede tener un límite temporal. Y te ponemos un ejemplo práctico. Profe que tuvo sus dificultades con lo tecnológico y que no entiendo y que me cuesta y que qué sé yo, bueno, dale, está bien, te explicamos. ¿Querés que nos juntemos? Y te explicamos cómo es, te mandamos un tutorial, dale, sí, y pasaron 8 meses y sigue con, no puedo, no quiero, qué sé yo. Entonces, uno fue, digamos, nuestra tarea fue misericordiosa hasta que, bueno, basta, ¿viste? Basta, hasta acá llegamos, necesitamos que te ponga las pilas, que actúes, que intercedas, porque si yo sigo siendo misericordioso con vos, dejo de ser misericordioso con mis alumnos, con las familias, con los estudiantes. A eso vamos con una mínima limitación temporal del trabajo misericordioso, ¿no? Por la realidad que todos los días se plantea. Lo mismo nos pasa con los chicos. Si bien nosotros tenemos, digamos, somos mucho más contemplativos con el contexto en que nuestros chicos están hoy trabajando o las cosas que pasan en casa, también en un momento del año nosotros nos animamos a subir la vara y a decir, bueno, chicos, ya tenemos todas las herramientas, bueno, ahora a laburar. Y se va escuchando cada situación, que COVID, que el abuelo, que la abuela, el tema económico. O sea, en ese sentido el límite temporal es un poquito más largo. Y después, bueno, están las familias, lo mismo, cuando hablamos de los chicos hablamos de las familias. Y cuando hablamos del desafío, que era el otro punto, el desafío está en el... Disculpame, no te escuché. El desafío, el segundo punto eran los desafíos. Está bien, disculpe, no escuché. Claro. No hay problema. Y seguimos con la misma línea. Y pensamos en esto de que nuestra tarea es tipo una evangelización, en tratar de educar y reeducar a nuestra familia, a nuestros chicos, en esta nueva forma de trabajo. Yo creo que ese es el mayor desafío, ¿no? Entender que no podemos renunciar a ese trabajo misericordioso, pero que también nos vamos a mover en un contexto en el cual no todos lo van no vamos a tener la respuesta que nosotros necesitamos de manera inmediata. Y cuando nosotros vemos que esa respuesta no se ve, tenemos que poner el límite. A eso vamos, ¿no? Con el tema de cuestionar por ahí ese ideal de misericordia en lo laboral. Raúl. ¿No? Sí. Sí, no, lo que ocurre es que nosotros consideramos que nuestro trabajo es misericordioso. El tema es la interpretación que se le dé a ese trabajo misericordioso, porque de hecho la idea de educar, de acompañar, lo hacemos. Lo que pasa que conceptualmente en nuestra sociedad las familias están con el sistema anterior, donde creen que es aprobar o desaprobar, cuando en realidad lo que se tiene que saber o entender, que nosotros trabajamos para que incorporen conocimientos, y sería no misericordioso si aprobamos por aprobar, cuando en realidad nuestra misión es formar a los chicos. Ahí hay un juego de palabras que tal vez pueda permitir la no comprensión de lo que es el trabajo misericordioso. Así que bueno, un poco ese es el... Perdón, Raúl. Sí, me parece muy interesante lo que ustedes están presentando, que yo no lo vi o no lo presenté, que la misericordia de uno tiene el límite de la misericordia del otro. O sea que, es decir, que en ese sentido no es el caos ni la anarquía la misericordia. Tiene toda una construcción, es decir, a veces hay conflictos entre actitudes de misericordia con uno que va lentamente aprendiendo y a veces no quiere aprender, y uno tiene que ver de hacer una comprensión. Es decir, es cómo aplico la ley.
Es decir, los luteranos separan mucho la ley del evangelio, la ley de la misericordia. La ley es para ordenar. La necesitamos para saber dónde estamos parados. Pero la aplicación de esa ley no es rígida, no es a través de hogueras. No cumplís esto, te quemo. O sea, yo creo que esa tensión entre ley y misericordia, reglamento y comprensión, como podamos decirlo, es una tensión que debemos mantener. No subordinar una a la otra. Es decir, es una distinción. Necesito la ley para ordenar la cosa, pero no la puedo aplicar a ciegas. Es decir, pasando como una aplanadora sobre los alumnos, el personal. Es decir, mi idea es, esta ley la necesito, pero la voy a aplicar con esa misericordia, personalizando hasta donde puedo, porque a veces el otro me pone límites. Sí, y también consideramos que, perdón. No. Que también consideramos que dentro de la misericordia también está bueno valorar a quienes siempre tratan de responder y de hacer las cosas como, digamos, medianamente bien, ¿no? Siempre tratando que la vara sea justa y equitativa para todos. Me parece interesante lo que están aportando, porque ahora que están tan criticados y están hablando tanto del mérito, es decir, donde uno toma en cuenta el contexto del cual la persona parte, pero también el mérito que hace para transformar esa realidad personal. Creo que es algo que tenemos como institución, ¿dónde nos vamos a ubicar ante esa discusión del mérito, el contexto? Creo que es un aporte interesante el que ustedes están haciendo. Y yo me permito por ahí sumar a la idea del mérito, que el mérito va a ser siempre justo cuando esté acompañado de oportunidades. Porque el mérito sin oportunidades es solamente meritocracia. Sí, pero no obstante a eso, ¿no? Hay muchos chicos que tal vez pasan por diversos motivos y sin embargo logran sus objetivos, ¿no? Esto de cumplir. Me parece que la mirada tiene que ser un poco más amplia. Pero nosotros tenemos que poder trabajar en las oportunidades. Cuando logremos, como sociedad, no lo hablo ni siquiera desde un lugar individual, ni desde la institución escolar, sino hablo de una sociedad donde las oportunidades sean realmente un problema a resolver, vamos a poder realmente tener una mirada acerca de cómo se lleva adelante el esfuerzo. Porque te puedo asegurar que hay realidades en donde las oportunidades no están dadas más allá del esfuerzo. Y a veces eso agota a pueblos, comunidades, familias. Pero yo creo que nosotros somos la oportunidad, que acompañamos distintas situaciones. El colegio tiene que ser la oportunidad de apoyar, acompañar los méritos que hace una persona tratando de superar circunstancias, de que no se quede en esa circunstancia que empobrece, que limita, que entonces el colegio es la oportunidad de cambiar los contextos. O sea, nuestra finalidad es que los estudiantes, a pesar de que tengan cientos, uno lo ve vuelvo a Rita, que es lo que estoy viendo ahora. Ella justamente enfrenta las circunstancias y se transforma en la oportunidad de que ese chico marginado, con una madre enferma, etcétera, etcétera, encuentre que alguien lo acompañe. Y me parece el momento que ese chico que quería dejar de estudiar, la madre enferma mental, etcétera, se abraza agradeciendo la oportunidad que le ha dado a su mérito, porque él tenía que estudiar, él tenía que ir al colegio, no faltar, y esos son los méritos. O sea, que ante una circunstancia negativa, ella se transformó en la oportunidad de cambiarlo. Entonces, como
absolutamente de acuerdo. La idea de oportunidad, absolutamente de acuerdo con usted. ¿Algo más de secundario? Bueno, vamos a primaria. Bueno, mis compañeros me van a ir, mis compañeras me van a seguir en el discurso. ¿Se escucha? Un poquito, Sí. puede ser que yo no escuche, o está abajo, o puede ser mi máquina. ¿Ahora se escucha? Ahí mejor, ahí escucho mejor. No se lo hace Bien. más. Bueno, yo creo que hay varios puntos a destacar de la charla del pastor. En primer lugar, bueno, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos e interpretaciones que se hacen, por ejemplo, de la historia, ¿no? Porque hoy nos une poder ver en un presente los aspectos más relevantes de lo que fue la Reforma, ¿no? Y si bien uno tiene que destacar que con Lutero comienza una escuela muy importante a partir del siglo XVI, que es la escuela hermenéutica, ¿no? Y que los grandes hermeneutas, los hermeneutas del siglo XIX, como Schleiermacher, y los hermeneutas del siglo XX, como Gadamer y Paul Ricoeur, tienen en cuenta, que eran luteranos, ¿no? Tienen muy en cuenta la experiencia en el mundo, ¿no? El lenguaje que ocupa un lugar importante en esa experiencia, la interpretación que se hacen de los hechos, y además la hermenéutica del diálogo. Creo, eso sí es algo que yo destaco mucho de la Iglesia luterana, no de toda la Iglesia luterana, estoy hablando fundamentalmente de la IELU, porque también sabemos que la Iglesia se divide, ¿no? Y que no todos tienen esa apertura de mundo que se requiere, y ese diálogo, o esa hermenéutica del diálogo cuando hablamos de la interpretación. O sea que la hermenéutica del diálogo nos invita a saber quiénes somos, quiénes fuimos y hacia dónde vamos, ¿no? Que esos son tres conceptos fundamentales de toda institución. Toda institución en su decálogo y en todo proyecto educativo tiene que preguntarse esto. ¿Quiénes fuimos como institución? Porque bueno, yo soy directivo del Instituto Evangélico Americano José C. Paz, y el Instituto Evangélico Americano José Paz siempre se destacó por tener una tradición, ¿no? Eso tiene que ser con quiénes fueron o quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Por eso es importante aplicar los principios fundamentales de la hermenéutica cuando discutimos un hecho, que es por un lado la lingüisticidad y por el otro lado la historicidad. Porque nunca comprendemos sin prejuicios, ¿no? Cuando uno lleva adelante un acto de comprensión, viene acompañado por una apertura de mundo y por una lectura de mundo. Esa lectura de mundo viene acompañada por prejuicios. Y el intérprete debe ser consciente de sus propios prejuicios. Ahora, cuando el pastor habla de lo platónico, me parece muy interesante lo platónico, ese topos uranos del mundo de la idea. Ahora, con los luteranos aprendí a usar mucho más el lenguaje, el lenguaje de incluir a todos, y eso no creo que sea platónico. Eso es aristotélico, no platónico. Porque si fuera platónico, la pregunta que tendría que hacerme es, si digo pan, ¿beberé? ¿No? Si digo agua, ¿beberé? Las palabras no son las cosas, diría Platón. Sin embargo, cuando apelamos a todos, a todas o a todes, estamos apelando a la realidad. Y eso es aristotélico, no platónico. Y los desafíos para nosotros en este espacio de escuela, identidad, tiene que ver justamente con la resistencia como docentes. Y sobre todo el rol que ocupamos y sostenemos en todo equipo que acompaña los proyectos. Si algo tenemos de bueno y de interesante para destacar, es que somos un equipo muy unido, un equipo que nos acompañamos, con nuestras diferencias, con nuestros estados de ánimo, pero que siempre nos estamos acompañando. E inconscientemente, creo que está presente, como bien lo han dicho todos, el concepto clave que es el de misericordia, ¿no? Que podemos emparentar la palabra misericordia con bondad, compasión y sobre todo con gracia, ¿no? Y todas estas palabras favorecen hacia quien se encuentra con alguien que, en este caso, con un otro, que por eso me gustó el concepto de alteridad, ¿no? Porque siempre estamos en relación con un otro y llevamos adelante el acto de la comprensión con otros. Y ese es un gran desafío, no solamente de las escuelas luteranas, sino un desafío de quien se anima a enseñar, ¿no? Enseñar es enseñar a otros. No sé si mis colegas quieren agregar algo.
sumar a esto la idea de esa otredad o esa alteridad, pensando que más que un discurso, más que una situación teórica, esa otredad va a cobrar significado cuando reconozco que hay un otro que hace de mí lo que soy, porque sin un otro que nos reconozca lo que somos, no somos. Entonces, pensar en el otro como aquel que me reconoce y que me constituye, marca el camino también de la misericordia, ¿no? Una misericordia como algo que pueda ser puesto en práctica. Y quizás nosotros como equipo directivo somos muy prácticos en muchas situaciones, más allá del mundo de nuestras ideas que a veces nos supera, pero consideramos que la actividad de enseñar, la actividad de construir saber, compartir saber, es una actividad práctica. Y la misericordia es la que nos mueve, siempre y cuando sea práctica y no solamente discurso. ¿Algo más de primaria? Sí, por ahí yo... perdón, sí, Belén. Sí, no, creo que está todo dicho. Por ahí desde el rol de psicóloga que acompañé en este tiempo, teniendo en cuenta esto de la misericordia, creo que en este momento de pandemia uno tiene que, si la misericordia totalmente tiene que ver con ponerse muy empáticamente en el lugar del otro y tener en cuenta lo que el otro siente y el otro está pensando, creo que es un momento donde realmente hay que flexibilizar y flexibilizarse en un montón de situaciones, inclusive pedagógicas también, para que los chicos y también las docentes puedan trabajar y que todos podamos trabajar en equipo, porque y las familias puedan sentirse más cómodas y todos podamos trabajar mejor. Porque cuando hablábamos esto cuando el pastor Lisandro hablaba de esto de trabajar, que el docente pueda desempeñarse desde un lugar de resistencia, desde un lugar revolucionario, creo que esto también tiene que ver con la comunidad en la que lo puede lograr, y en este momento de pandemia es muy difícil justamente desarrollarse de esta manera cuando hay mucho sufrimiento. Entonces creo que la empatía y me parece que en este momento y la misericordia es muy importante para justamente poder lograr cuestiones pedagógicas trabajando en equipo con las familias, con la comunidad y entre nosotros, pero desde ese lugar, me parece, ¿no? Quería decir. Superior. Bueno, voy diciendo y por favor aporten Silvia y las dos Silvias. Nosotros discutimos sobre algunos conceptos. Uno fue el concepto de misericordia, el otro fue el concepto vinculado a ser crítico, y el otro vinculado a la transgresión. Esos fueron los ejes por ahí que nos llevaron a discutir algunas cuestiones. Creo que, bueno, por supuesto, cada uno de esos conceptos en la discusión grupal van teniendo ciertos matices de sentido, como se planteó recién acá el tema de la misericordia. Uno le da un sentido y se lo da desde la historia, desde la propia vida, ¿no es cierto? Además del sentido etimológico de las palabras, hay una construcción de sentido y esas palabras claves como ser crítico, ser misericordioso y el tema de la transgresión son muy significativos en la vida de los docentes y nosotros lo pensamos desde el rol directivo, porque son un punto de gran conflicto.
la transgresión en función del rol, ¿no? Que el rol directivo básicamente tiene que ver con la conducción, con la generación de proyectos, con la colaboración para que se realicen proyectos entre todos, para que se cumplan objetivos, para que se hagan un montón de tareas. Entonces, el tema de la transgresión es un punto importantísimo y un punto de conflicto, porque hay demasiados frentes, ¿no es cierto? Porque está, por un lado, las autoridades, hablábamos de los inspectores y de qué pasa cuando uno transgrede algo o quiere la forma de reacción, ¿no? Ciertos límites muy tajantes. Por otro lado, hay espacios dentro de las instituciones que permiten un cambio y una transgresión, a veces son intersticios. Hablábamos que a veces dentro del aula es más fácil, en el sentido de que uno puede construir pedagógicamente propuestas que incluso tengan que ver precisamente con las convicciones o con la pasión que uno desarrolla por la educación dentro del aula, pero que fuera del aula a veces se generan conflictos con esto de transgredir. También pensábamos que como directivos articulamos a los docentes, que a su vez articulan con los alumnos, a su vez nosotros formamos un grupo de directivos y a su vez tenemos autoridades, que es donde se marcan líneas, se marcan decisiones, se tienen que implementar cosas. Entonces, es un gran tema para trabajar el de la transgresión. Y creo que la mejor manera es trabajando en equipo, ¿no? Dialogando, como decían recién, que por ahí el gran desafío, me parece que de las instituciones es esto, generar espacios de diálogo e ir creciendo desde el rol y desde cada uno como seres humanos, porque eso nos va dando, como decía Ariel, perspectivas, aunque no acordemos en todo, nos va abriendo nuestra perspectiva. Y un punto de la charla de Lisandro tiene que ver con eso, con estar abiertos, cambiar las mentalidades, la comprensión del otro, el trabajo tal vez sobre propuestas que no sean tan ajenas a la humanidad de cada uno, es decir, que articulen el conocimiento del otro, que nosotros podamos conocer al otro, esto trasladado al aula, trasladado a las propuestas. Si nosotros sabemos del otro, de su trayectoria, de los problemas que atravesó, vamos a comprender cómo es, cómo piensa y por qué actúa como actúa, ¿no es cierto? Y para darle la palabra por ahí a Silvia, el último tema es el tema de la misericordia, que también lo abordamos desde otro lugar, que no es si nosotros somos misericordiosos, sino que sí, esto lo pensamos, pero también qué pasa en el rol directivo cuando, en realidad, por ser empático, por comprender, nosotros mismos no soportamos la gran demanda desde tantos ángulos, y esto como personas si no nos hace encontrar un equilibrio, en el sentido del sufrimiento, ¿no? Que trae muchas veces el saber, la impotencia que tenemos cuando no podemos encontrar soluciones para todo, no se pueden encontrar los mejores caminos, no se puede hacer cambiar decisiones. Entonces ahí también hay un punto de juego con la subjetividad y el tema de la misericordia, ¿no? Y el rol. No sé si Silvia quieren agregar alguna cosa. No, creo que resumiste muy bien lo que conversamos. Por ahí también hablamos de esto que significa la conversión permanente, ¿no? Cómo en el encuentro con el otro también nosotros vamos convirtiendo incluso nuestras primeras o primarios pensamientos, ¿no? Y cómo
la verdadera transgresión la logramos cuando lo que nosotros decimos no es lo nuestro, sino cuando hay un eco en el equipo de trabajo. Cómo se logra cumplir con un proyecto cuando esos proyectos son compartidos por todos los que conforman ese equipo, ¿no? Ahí es el logro de la verdadera contracultura, cuando estamos todos dispuestos a un cambio, no cuando hay uno, sino cuando todos están convencidos de ese cambio. La verdad que nos resonaron mucho las palabras de Lisandro. Sabemos que es muy difícil. Internamente muchas veces queremos ciertos cambios, pero llevarlos a la práctica con todas las demandas, con todas las presiones, con cuestiones hasta tan simples y complejas como sostener un trabajo, hacen que muchas veces uno termine aceptando cosas de las que no está del todo convencido, ¿sí? Es una situación bastante difícil, que muchas veces logramos sobrellevar justamente por el acompañamiento de los otros y de las otras con las que compartimos esta vida y esta pasión que significa ser docentes. Muy bien. Grupo de representantes legales y pastoral. Bien, voy a tratar de sintetizar porque la verdad que es muy rico todo lo que estamos escuchando y estamos ya más de una hora de lo que habíamos pautado para finalizar. En nuestro grupo comenzamos hablando de la transgresión, de este verbo transgredir, y dialogábamos acerca de los distintos planos que puede tener una transgresión. No es lo mismo transgredir una costumbre que transgredir un pacto o un acuerdo entre las partes, que transgredir una ley o una norma, ¿sí? Que ya viene impuesta desde otro plano terrenal. Esta transgresión no es un acto individual, no es un acto caprichoso, sino que debe ser una construcción colectiva dentro de la institución. Y en lo que dialogábamos acerca de esta construcción colectiva tiene que ver con las preguntas y las miradas críticas que nos hacemos o que debemos hacernos en función de nuestras realidades. Poníamos ejemplos de reuniones con los inspectores que ya mencionaron, de nuestros idearios, que incluyen esta mirada crítica que básicamente resulta sintetizada en algunas preguntas sencillas como si esto que siempre hacemos está bien, ¿sí? Si no podemos revisarlo. Y por supuesto que esto no es una cuestión que va a modificarse en lo inmediato, sino que como construcción colectiva lleva tiempo de consensos, tiempo de acuerdos. La pregunta hacia el otro, cuando tenemos una situación con un papá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Entonces, esos fueron los dos grandes conceptos en los que trabajamos, la transgresión y la visión crítica. No sé si alguien del grupo quiere complementar. Antes de darle mejor la palabra a Lisandro, yo traté de ir viendo, anotando las diferentes propuestas que fueron saliendo de este debate tan rico y que seguramente en el interior de los grupos ha sido todavía más, ¿no es cierto? Y esto del apuro y la síntesis, que salió como un hilo conductor, bueno, este tema de la transgresión y la misericordia, estos temas tan importantes,
pero también salió como un hilo conductor, me parece, tratando de ver las notas, el tema de la construcción colectiva, ¿no es cierto? De no un trabajo solitario, y ni un enfoque solitario, sino una construcción colectiva, en diferentes desafíos, ¿no es cierto? De educar en una nueva forma de trabajo, en cómo aplicar esta atención entre ley y misericordia, hablaban de equidad, la oportunidad de acompañarnos mutuamente, de cambiar contextos, todo lo que implica la hermenéutica y poder mirar la realidad y analizar, pero no de la soledad, sino de esta construcción también colectiva, de la alteridad y mirar al otro, que el otro y la otra nos enseña, ¿no es cierto? Y esta construcción no como un mero concepto de papel, o, ¿no es cierto?, de enumeración en un papel, sino como un concepto, una realidad y una práctica cotidiana, ¿no es cierto? El tema de, decían en uno de los grupos, estar abierto a cambiar esta construcción, la conversión permanente que siempre me da el encuentro con la otra persona, con el otro, con la otra, ¿no es cierto? Y todos dispuestos a cambiar como contracultura, y esto me pareció como, al menos trato de sintetizar, más allá, digo, que cada grupo fue compartiendo, me parece que apareció muy fuerte el tema de la construcción colectiva y del trabajo para poder seguir, decía, compartir la pasión de enseñar, de aprender y de estar en cada uno, ¿no es cierto?, los lugares. No sé, Lisandro, sí. No, simplemente para ir terminando, agradecerles esta oportunidad de trabajar juntos. Para mí fue fantástico ver qué recepción han tenido ustedes, cómo escucharon y cómo se apropiaron de algunas ideas y las enriquecieron y las trabajaron, que creo que el objetivo que teníamos muy simple para este día se ha alcanzado. Muchísimas gracias y espero ver después el documento y espero que este sea el principio de varios encuentros. Muchísimas gracias y espero que nos veamos al menos por Zoom primero y después personalmente durante el año que viene. Gracias, Lisandro. Bueno, muchas gracias, Lisandro. Gracias. Gracias por desafiarnos, gracias por provocarnos, gracias por ayudarnos también a pensar y de pronto poner palabras, y a debatir en grupo, porque estamos todas y todos en un tiempo muy particular donde nos toca también aprender a debatir a través de este medio. Y gracias porque colocaste en medio nuestro un concepto que es tan tradicional y tan caro para nosotros, el concepto de la misericordia, que no es sinónimo de permisividad, sino todo lo contrario, es generar oportunidades desde la escucha, desde el acompañamiento y desde el amor, ¿no? Y gracias a todas y a todos por haberse sumado a este desafío, en este tiempo de la reforma tan particular. Pedimos disculpas por habernos excedido en una hora, pero creo que fue una hora súper rica que nos hemos regalado y que Lisandro nos ha regalado para seguir debatiendo. Y le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos regale ese amor que necesitamos para poner en práctica la misericordia de Dios. Y que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas para ser también herramientas útiles
en las manos de Dios desde el amor, la misericordia y la pasión en la vocación. Amén.